Bien, bien, bien. Empezamos ya mi sección dentro de Clave 45. Aquí interrumpimos el programa de Gerald para dar unas exposiciones sobre los casos de John Keel. Con motivo del libro precisamente del hombre polilla, Mothman, vamos a analizar lo que puedan ser distintas versiones o distintas posibilidades de los hechos acontecidos precisamente durante la época en la que se escribió el libro, que fue por 1966 y fines de diciembre del 67 en esa pequeña localidad de Point Pleasant, en West Virginia. Vamos a intentar dar algunas explicaciones, algunas posibles causas o algunas posibilidades. A ver qué opina nuestra audiencia. ¿Son alucinaciones? ¿Son hombrecitos verdes? ¿Es el gobierno? ¿Quién está troleando a estas personas? Pues la principal obra de John Keel es precisamente The Mothman o Mothman Prophecies. Se tradujo de muchas maneras, como la película se llama en algunos sitios El mensajero de la oscuridad o Las profecías del hombre polilla. Y básicamente trata las vicisitudes o la exposición de un montón de casos que ocurrieron en el viaje a este pueblecito de Point Pleasant, en Virginia. Y empezó primero buscando a este hombre polilla o a esta criatura alada de ojos rojos, que empezó con criptozoología, y después de repente pasa a casos ovni, pasa a encontrarse con los famosos hombres de negro y empieza a escribir. El caso es que después acaba desembocando en lo fordiano, básicamente en un montón de casos paranormales raros, peculiares e inexplicables. Y llegando a la conclusión él, que seguramente no se trate de alienígenas, sino precisamente con todo el mundo de Charles Fort. De todo esto que posiblemente explique lo mismo que ocurría con los fenómenos paranormales de las hadas o las apariciones marianas, o con dragones que se veían o criaturas que se veían mitológicas, tengan que ver con este mismo fenómeno y que esté relacionado de alguna manera con esto de los intraterrenos o con criaturas de otros universos. Pero en realidad también llega a expresar su momento de confundirlo con las paranoias o las locuras o alucinaciones. Siempre está como a medio camino. O con también otra de las posibles causas es que el gobierno, ya sea la CIA o el ejército, pues que realmente haya estado jugando con todo este pueblo y hayan estado ahí troleando o experimentando, ¿no? Porque además estamos hablando de unos años justo muy peculiares. Estamos hablando de los años de 1968, que es cuando acaba el libro, y ahí acaba de cotejar la cantidad de casos que tiene. Y él tarda como 7 años en publicar el libro. Es decir, él tiene un montón de casos y después él los reordena, los recoloca e incluso los ilustra para vender mejor y hacerlo más literario. Los adapta. Y de hecho hay una clara evolución en la novela. Hay un hilo conductor más o menos que te lleva y acaba desembocando en un clímax final, ¿no? Está adaptado. Es decir, no es que haya ficcionado o inventado, pero sí está como agasajado, como adaptado para que entre mejor el mensaje, es decir, hace literatura más que una investigación periodística, siendo él periodista, ¿eh? Pero bueno, eso es verdad, que él en ningún momento engaña. Él, como decía Gerald, él en ningún momento niega que haya adaptado la cantidad de relatos, ¿no? Incluso poniéndose él en primera persona. Él es el protagonista prácticamente de la novela. A él le pasan muchos de los casos, ¿no? O a él o a gente que está a su lado, ¿no? También dando la sensación de que este libro es como su intención de volver un poco al mundo del espectáculo. Al mundo de, pues, guionizar ficción. También la importancia de este libro precisamente porque pone el foco fuera de lo que sean los alienígenas o los casos de abducción, ¿no? Pone un montón de hipótesis
que hoy día se están reutilizando. Yo me acuerdo de Miguel Pedrero, hay muchas de las cosas que parece que están referenciadas, y seguramente están referenciadas aquí, ¿no? El caso de que el fenómeno se niega a sí mismo, todas estas rarezas y todas estas cosas fortianas que ocurren, él las describe ya aquí, y negando precisamente que haya eso, una influencia alienígena, sino que hay otras explicaciones, ¿no? Y bueno, además todos esos sucesos es como que acaba desembocando finalmente, como clímax final, en la caída de ese puente que ocurrió de verdad, que el 15 de diciembre de 1967, precisamente cuando él está acabando el libro, la caída de ese puente sobre el río Ohio, que conectaba Point Pleasant con Gallopolis, y se derrumbó justo en plena hora punta. Pero, ¿son alucinaciones? ¿Le estaban avisando de la caída de ese puente? Vamos a ver, vamos a definir exactamente qué son alucinaciones, o qué puede provocarlas. Bien, ¿qué puede haber ocurrido precisamente en ese apartado pueblo, con tanta cantidad de casos fortianos? Voy a referirme precisamente a un reportaje que viene del Muy Interesante, es que precisamente cosas que causan alucinaciones, ¿no? Precisamente en el Muy Interesante habla de eso, de que precisamente la percepción es la capacidad de captar información del entorno mediante un conjunto de acciones en forma de estímulo para un aprendizaje final. Pero ¿qué ocurre cuando esas capacidades se distorsionan por algún tipo de trastorno mental? Habla de la esquizofrenia, habla de distintas enfermedades que pueden ocasionar eso. Pues básicamente las alucinaciones son una alteración de la percepción. A veces no tiene ni por qué haber un estímulo que lo desencadene, pero a veces, muchas veces sí. Como por ejemplo una esquizofrenia, una paranoia, o puede haber también una histeria colectiva. Las alucinaciones visuales se producen cuando el sujeto ve algo que no es real. Puede ser que sean destellos o escenas vividas, o pueden ser precisamente cosas, por ejemplo, liliputienses, que dice cosas más llamativas como las liliputienses, que son las que no corresponderían a su tamaño de lo que debería de ser de verdad. Por ejemplo, una abeja gigante, ¿no? O también la posibilidad de verse a sí mismo fuera del exterior de su cuerpo. Esto ocurre, por ejemplo, con las alucinaciones del tipo de consumo de sustancias. Que eso también, por ejemplo, ocurre con los fenómenos UCM, de estos que estás a punto de morir, con los efectos ahí, de eso de que ves la luz y tal. Una de las cosas que dicen es que salen de su cuerpo, ¿no? También hay las auditivas, muy frecuentes la esquizofrenia, alucinaciones del olfato, del tacto, alteraciones de carácter sexual, pueden ser, por ejemplo, estas del tacto. Se me recuerda, por ejemplo, a las típicas visitantes de dormitorio, ¿no? ¿Y qué puede ocasionarlas? Pues básicamente estamos hablando de una psicosis compartida, por ejemplo. Por ejemplo, un trastorno psicótico compartido, una locura compartida, te pone de ejemplo de que en un internado de Malasia un pequeño grupo de estudiantes afirmó haber visto una extraña figura negra acechando alrededor de la escuela, y eso algunos estudiantes e incluso maestros dijeron haber visto la figura. ¿Por qué puede haber sido ocasionada? Por el estrés. Bueno, también creo que puede haber sido también por el efecto de pareidolia, ¿no? Pero es como que se comparte el estrés o se sugestiona a la gente por ese fenómeno. O por la histeria colectiva. La histeria colectiva, que es similar a la anterior y puede causar esas alucinaciones en grupo, extendiéndose rápidamente, y puede ocasionar incluso desmayos, náuseas, hiperventilación. Aquí habla de un caso, por ejemplo, que es la tragedia del cine de Oberdan. Por ejemplo, habla de un caso que es que alguien gritó fuego en un cine en Oberdan en 1938 en Sao Paulo, y eso desencadenó una histeria colectiva y la gente empezó a salir corriendo y no había fuego, y sin embargo murieron en la huida 30 personas pisoteadas por la muchedumbre. Por no nombrar, por ejemplo, el efecto que tiene la depresión, ¿no? Que es ese trastorno que ocurre, que ocasiona incluso hasta delirios y alteraciones de la percepción, ¿no? Un paciente depresivo tiene ideas delirantes y cree que todo el mundo está en contra de él. Puede llegar incluso a escuchar voces que le desvaloran al propio paciente y pueden llegar incluso a incitarle al suicidio, ¿no? Es como una alteración de tu cerebro, te puede provocar esas alucinaciones o te puede cambiar completamente tu estabilidad emocional, ¿no? Por no hablar de, por ejemplo, los efectos secundarios de algunas drogas. También. De los hongos, del LSD, de la ketamina, el éxtasis, el polvo de ángel. Pero la principal, y yo creo que es de la que vamos a hablar, es precisamente eso, de la sugestión.
Mira, os voy a leeros algunos de los párrafos del libro que describe algunos de los casos más fortianos. Por ejemplo, este es uno de los primeros. El 22 de abril de 1897, una máquina de forma elíptica, con alas y luces, que parecían mucho más brillantes que las luces eléctricas, descendió desde el cielo y aterrizó en una granja cercana de Rockland, Texas, propiedad de John M. Barclay. Barclay tomó su rifle y se dirigió hacia el aparato. Allí se encontró con un hombre de aspecto ordinario que le dio un billete de $10 y le preguntó si podía comprar aceite y algunas herramientas para la nave. «¿Quién es usted?», inquirió Barclay. «Mi nombre no importa, llámame Smith», respondió el hombre. El folclore ovni está habitado por misteriosos visitantes que alegan tener nombres comunes tales como Smith, Jones, Kelly, Allen y Brown. En 1897 y a menudo afirmaban provenir de pueblos y ciudades conocidas, e incluso citaban nombres de ciudadanos destacados de esa localidad. Pero cuando los periodistas intentaban comprobar los datos, no encontraban registros del visitante y los ciudadanos mencionados negaban conocer dichas personas. Por ejemplo, pone también antecedentes del hombre polilla. Entre otros dice: eso sucedió el 9 de abril de 1948. El mismo día, una pareja de Caledonia, Illinois, reportó el avistamiento de un pájaro monstruoso, más grande que un aeroplano. Los investigadores Jim Clark y Lorraine Coleman examinaron los periódicos de Illinois y descubrieron que dicho estado había sufrido una invasión epidémica de pájaros extravagantes en 1948. En enero de ese mismo año, James Trades, de 12 años de edad, llamó excitadamente a su madre. «¡Afuera hay un pájaro grande, como un B-29!». Vivían en Greendale, Illinois. En abril, aves enormes fueron reportadas en Alton, Caledonia, Overland, Richmond, Highlands y Freeport, todas localidades de Illinois. Walter Sigmund, un coronel retirado del ejército, vio una el 4 de abril. «Pensé que había algo mal en mi vista», dijo, «pero definitivamente era un ave y no un planeador o un aeroplano. Dados los movimientos y el tamaño del objeto, deduje que solo podía tratarse de un ave de tremendo volumen». 3 personas en Overland vieron a la criatura el 10 de abril. Primero pensaron que era un aeroplano, pero luego comenzó a batir las alas. A fines de abril, este garuda anduvo de paseo por la ciudad de St. Louis. La doctora Christine Dolezal la vio en el 26. Un grupo de instructores de la Escuela de Aeronáutica de Mississippi observó un ave espantosamente grande, a 400 metros de altura, el día siguiente. Un comerciante llamado Harry Bradford se quejó, ya que lo había visto 3 veces en los pasados 4 días, y esas son demasiadas patrañas para un hombre de 50 años. «Yo pensaba que la gente que reportaba avistamientos de esa cosa estaba tocada, hasta que anoche miré el cielo», declaró Charles Dunn, inspector de la US Steel, el 30 de abril. «Estaba aleteando y volando bastante rápido a unos 900 metros de altura, y parecía brillar débilmente. Parecía del tamaño de una avioneta Piper, pero no emitía ruido de motor, y no era un aeroplano. No podía creer lo que estaba viendo». A pesar de que el ave del tamaño de un avión sería vista esporádicamente la siguiente década, los platos voladores le robaron las marquesinas. La Fuerza Aérea y los investigadores amateurs optaron por perseguir a los más excitantes marcianos y venusinos. Pero la figura del hombre con alas de murciélago, vestido con ajustadas ropas negras y rodeado de un escalofriante resplandor rojizo, sorprendió a 3 personas en Houston, Texas, el 18 de junio de 1953. «Pude verlo con claridad y pude ver que tenía alas grandes plegadas contra los hombros», dijo la señorita Hilda Walker. «Medía casi 2 metros y estaba encaramado sobre la rama de un árbol». Bueno, para mí esto parece Batman, por cierto. Su halo luminoso se fue apagando lentamente y la criatura se desvaneció. Inmediatamente después, continuó la señorita Walker, escuchamos un silbido potente sobre los techos de las casas de esta calle. Era una luz blanca y brillante de un objeto con forma de torpedo. «Estaré loco, pero yo lo vi, sea lo que haya sido», declaró Howard Phillips, otro de los testigos. Y así va concatenando más, ¿no? Al siguiente año, para nuestros voladores espectrales, fue 1961. Los vecinos residentes a lo largo de la vía de Tamiami, en Florida, comenzaron a ver lo que una mujer describió como un buitre enorme, que con las alas abiertas tendría unos 15 metros de envergadura. ¿No es algo bastante inusual?
En mayo del 61, un piloto neoyorquino fue sorprendido por un ave enorme, más grande que cualquier águila. Por un instante dudé de mi cordura, porque parecía un pterodáctilo, algo salido de la prehistoria. La cosa se cruzó con un aeroplano mientras sobrevolaba el valle del río Hudson. Bueno, y sigue un montón de casos. Aquí habla, por ejemplo, del doctor Jacques Vallée, el matemático francés y experto en computación, recibió acceso a los archivos OVNI de la Fuerza Aérea y encontró un reporte singular de un coronel de la USAF, quien cuenta que una noche, no da la fecha, iba conduciendo solo por una ruta de Illinois cuando advirtió que algo iba volando sobre su auto. Era, según el testigo, un ave enorme del tamaño de un aeroplano pequeño. Batió sus alas y se elevó hasta desaparecer. Voy a seguir leyendo más casos de estos, ¿no? Dice, estos formidables garudas y seres alados están vinculados estrechamente con los fenómenos luminosos. Tienden a aparecer en áreas donde ha habido actividad ovni, y al igual que los platos voladores, tienen propensión a volver a aparecer durante días e incluso semanas en la misma zona específica. El gran pájaro luminoso en la región de San Luis, Illinois, en 1948 estaba de visita por el área del Valle del Mississippi, que de allí en más vería continuas apariciones ovnis y monstruos peludos. En muchos casos, los testigos han presenciado claramente los objetos durante el proceso de materialización o de desmaterialización. Primero se percibe una luminiscencia, usualmente rojiza, que marca el surgimiento del objeto desde la banda infrarroja del espectro hacia la estrecha banda de la luz visible. Y cuando el objeto está pasando de la banda visible a las frecuencias más altas, el brillo es turquesa, verde azulado, antes de fundirse al azul, difícil de ver de noche, y pasar finalmente al rango ultravioleta. Los escalofríos experimentados por John Flaxon y su grupo probablemente fueron provocados por las microondas que están por encima de la escala de la luz visible, ya que por debajo el infrarrojo produce calor, que al igual que la atmósfera fría que la acompaña a los fantasmas, es un efecto de radiación. Sin embargo, me desconcierta la ausencia de olor, dulce como el de las violetas o las rosas, o fétido como el sulfuro de hidrógeno. De estos pájaros y hombres murciélagos, esto podría indicar alguna diferencia sutil en la estructura básica de las criaturas, una diferencia en los componentes energéticos o en la estructura molecular. La gente todavía sigue viendo anormalidades voladoras. El 21 de mayo de 1973, en un bosque cercano a Kristianstad, Suecia, un grupo de hombres reportó el avistamiento de un pájaro negro increíblemente grande que pasó a unos 30 metros de ellos. Uno de los testigos tenía una cámara fotográfica con lente telescópico e intentó tomar una foto, pero se le atascó la película. El funcionamiento defectuoso de las cámaras es notablemente común entre los fotógrafos casuales de ovnis e incluso entre aquellos que intentan retratar a la serpiente del lago Ness. Casi parecería como si una fuerza externa arruinara las cámaras cuando los monstruos y los ovnis andan sueltos. Voy a leer ahora más incidentes, pero que ocurrieron precisamente ya estando el protagonista en acción. Dice, por ejemplo, durante su ronda de recolección de noticias, Mary Hyde fue abordada por una mujer profesional en Gallipolis, Ohio, la ciudad al otro lado del río frente a Gallipolis Ferry, Virginia Oeste. Le dijo que había escuchado que yo estaba en la zona y quería hablar conmigo. Mi motel en Blue Fountain estaba a las afueras de Gallipolis, así que acordé una reunión con la señora. Ocupaba un cargo muy importante e insistió en el anonimato, como muchos otros testigos, así que la llamaré señorita Ryan. Nos reunimos en una oficina privada de una importante empresa de Gallipolis. La señorita Ryan era una mujer de mediana edad, reservada, de buen lenguaje y con aspecto de agotamiento por exceso de trabajo. Al principio era muy reservada y suspicaz, pero luego de mostrarle mis credenciales se relajó un poco. Era obvio que le había sucedido algo extraño y le preocupaba que yo no la creyese. Me dijo que había recurrido a las autoridades locales y que se habían reído de ella. Le aseguré que yo no me mofaría, que estaba acostumbrado a escuchar historias increíbles de personas creíbles. El noviembre pasado, creo que fue el 2 o el 3, comenzó. Estaba detrás de este edificio, preparándome para ir a casa. Eran las 7 u 8 de la tarde. De repente hubo un pequeño flash, como el disparo del flash de una cámara, directamente sobre mí. Y luego vi otra cosa, una especie de máquina voladora. No podía moverme. Supongo que estaba congelada del susto.
Esta cosa aterrizó allí en el estacionamiento a unos 6 metros de mí. Era como un gran cilindro. De todas formas, no hizo ni el más mínimo ruido. Simplemente descendió. Como dije, no me podía mover. Creo que empecé a rezar. Entonces 2 hombres salieron y caminaron hacia mí. Me estudió ansiosamente como si esperase que me riera. ¿Qué aspecto tenían?, le pregunté. Eran hombres de altura y aspecto normal, pero tenían la piel de un color extraño, oscuro, como muy bronceados. Había poca luz allí, por lo que no pude verlos muy bien. ¿Eran negros? No, no tenían características negroides. Sus rostros parecían angulosos, ya sabe, narices y barbillas puntiagudas, pómulos altos. Había algo malévolos en ellos. Temí que me robasen o atacasen. ¿Cómo iban vestidos? Me eché hacia atrás y encendí mi pipa. Podía decirse que llevaban algún tipo de overol, algo así como un uniforme. Entonces comenzaron a hablarme. Se quedó mirándome, reacia a continuar. ¿Qué le dijeron?, pregunté, tratando de evitar preguntas capciosas. Bueno, fue algo bastante tonto. Solo querían saber mi nombre, de dónde era, cómo me ganaba la vida, cosas como esas. Por momentos era difícil de comprenderlo. Sus voces eran cantarinas y agudas. Era como escuchar un disco reproducido en una velocidad incorrecta. Y a cada rato me preguntaban por el tiempo. Preguntaron, ¿cuál es tu tiempo?, 2 o 3 veces. Finalmente, simplemente caminaron hasta la cosa y despegaron. Luego pude moverme nuevamente. Estaba aterrorizada, pero decidí no contárselo a nadie. Luego, un par de días más tarde, me enteré que a un hombre de Parkersburg le había sucedido lo mismo. Su nombre es Gudrun Devenberg, le dije. ¿Lo conoció? No, solo escuché algo sobre él en la radio. Hizo una pausa y humedeció sus finos labios. Me preguntó si él habrá vuelto a ver esos hombres. Él dice que sí. Pareció aliviada. Bien, yo volví a verlos. Los vi a plena luz del día. Iban caminando por la calle principal de Galiópolis. Esta vez iban vestidos con ropas normales. Parecían personas comunes. Cuando pasaron a mi lado me saludaron con un movimiento de la cabeza. Tuve miedo otra vez. Estaba realmente asustada. Es entonces que fui a la policía y les conté lo que había visto. Ellos se rieron de mí y dijeron que probablemente solo estaba imaginando cosas. Hizo otra pausa y sacudió la cabeza tristemente. Verá, ya había ido a la policía antes, por lo del cuatrerismo. Supongo que piensan que estoy medio loca. También recurrí al FBI. Vinieron a mi granja, pero dijeron que no habían podido encontrar nada. Después de eso mi teléfono estaba intervenido. Tal vez fue el FBI. Bien, ¿esto qué os recuerda? Estos son los hombres de negros, porque John Keel lo que hace principalmente es popularizar el término de los hombres de negro. Tiene casi todos los términos: hombres de traje, rasgos peculiares, lo del flash. Y también hay otra cosa que normalmente no ha saltado tanto a la cultura popular, que es lo de preguntándoles en qué tiempo están, ¿no? Como si estas personas o como si estas criaturas o entidades no fueran conscientes del todo en qué tiempo viven, ¿no? Como si estuvieran fuera del tiempo. Esto me recuerda precisamente a lo de Fringe, a los hombres de negro de Fringe, que eran entidades extraterrestres que precisamente viajaban en el tiempo. Bien, recuerdo algunas de las frases que decía, por ejemplo, Miguel Pedrero, en el cual decía que cuando tú empiezas a investigar el misterio y empiezas a investigar ese tipo de casos, es como si el misterio te persiguiera a ti al final. O acabas encadenando un montón de casos, encadenándolos uno detrás de otro, y es que el misterio te acaba encontrando, ¿no? Y también otra de las cosas que hacía Miguel Pedrero, que también empieza a insinuar precisamente en los libros este John Keel, es que el tema de los fenómenos paranormales que se ven ocurrían ya antiguamente y eran los mismos mitos, pues, de las hadas, de los espectros, o toda esa mitología antigua, o incluso a veces de apariciones marianas, o de apariciones de deidades, o todo eso no acababa de ser más que una depuración de lo que ahora conocemos como fenómeno ovni o encuentros en la tercera fase. Es el mismo fenómeno. Ahora ahora se sabe o se dice mucho más, pero él, digamos que fue uno de los precursores. También lo desligaba bastante de que fueran precisamente extraterrestres. Él mayormente no creía que fueran extraterrestres. Y la principal razón es que el fenómeno se adapta a la persona. Es decir, el fenómeno ve algo paranormal y la persona, con su cultura,
con su inteligencia educacional, con lo que él sabe, intenta explicar el fenómeno. Lo dicho, a veces cree que es una deidad, a veces cree que son alienígenas, a veces cree que se le ha aparecido algún espectro, a veces cree que es hadas, ¿no? Porque el fenómeno se adapta a la persona. O sea que hay que distinguir entre la explicación de la persona del fenómeno y el fenómeno en sí. Son dos cosas muy distintas. A veces dos personas ven el mismo fenómeno y lo explican de manera distinta. De hecho, siempre se ha dicho que el ser humano es el peor testigo posible, ¿no? O sea que hay que tener muy, entre comillas, qué ocurre con estos fenómenos ovni y hasta qué punto se pueden explicar o no. Bueno, pues ahí había casos de todo tipo. Había luces, había fenómenos paranormales, había sobre todo muchos problemas con el teléfono. No sé por qué este John Keel tenía muchos problemas con los teléfonos. Siempre recibía llamadas a deshora, gente que se hacía pasar por él, que hablaba con otras personas, hablaba con gente que no era, le llamaba, voces extrañas, y tenía esto de que le llamaban y le empezaban a decir y preguntar y asegurar cosas que solamente él debería de saber. El caso es que John Keel empieza a tener una fuerte paranoia. Yo lo llamo paranoia, exactamente. Y empieza a poner a prueba estas voces. Y de hecho intenta grabarlas y muchas veces no puede. Las intenta grabar y por lo que fuera había una estática que esas voces no se quedan grabadas, ¿no? O cuando él intenta hablar con otras personas sobre algunos de los casos por teléfono, siempre que está grabándolo, por lo que sea, él lo graba todo. Si eso sí no es un síntoma de que le inquietaba algo, pues bueno. Pero tiene muchos problemas con la estática. No sé por qué. Siempre que intenta grabar una conversación, muchas de las cosas importantes no se grababan. Y él estaba siempre, el pobre, llamando por teléfono, ya sea a la compañía de teléfonos, oye, que me tienen pinchado esto, que me están espiando, que me están paranoiando, que me no sé qué, no sé cuánto. Incluso él llega a asegurar que a veces recibe facturas de teléfono de días que él no ha estado, o de personas que no ha estado, en una época que estaba fuera de su casa, pues recibía la factura de llamadas que él no había hecho. Bueno, tenía un serio problema con el teléfono. E incluso en un momento dado deja de pagar el teléfono y él sigue recibiendo llamadas, pensando que debería haber sido cortada esa línea, cosa que en realidad lo que no puedes es llamar, pero recibir llamadas yo creo que sí que puedes, ¿no? Que te corten la línea de teléfono, por lo menos durante un tiempo. Pero estaba obsesionado con que le tenían pinchado el teléfono y a veces él le hacía preguntas a la persona del otro lado del teléfono, que tenía voces peculiares, y le respondía cosas imposibles que no debería de saber, le ponía a prueba. De hecho, esta obsesión con el teléfono y todas sus consecuencias y cómo se está volviendo loco prácticamente y paranoico, viene muy bien reflejada en la película de Mothman Prophecies, que está basado en el libro, está ficcionando el libro, no está haciéndolo exactamente, está versionando en parte lo que es lo que le ocurrió en aquel pueblo. Está protagonizada por el señor Richard Gere y también sale Laura Linney, dirigido por Mark Pennington, que es una película del año 2002 y viene a contar más o menos los mismos hechos que le ocurrieron a este escritor, ¿no? Es un alter ego, también es curioso escoger a Richard Gere como protagonista. Pero bueno, la verdad es que la peli, bueno, no está mal. El final está bastante bien. Por ejemplo, la caída, que es el clímax de la película, que es la caída precisamente de ese puente, está muy bien hecho. La maqueta es impresionante y la verdad es que daba muy bien el pego. No ocurrió exactamente como ocurre en la película, muchos de los hechos. Ya os digo que están ficcionados para hacerle una narrativa, ¿no? Pero la verdad es que es muy propicio precisamente que para el libro tenga también un clímax, que es el final de toda esta causística, que acabe precisamente con la caída de ese puente. Todo este caso de John Keel también me recuerda muchísimo a lo que ocurrió sobre 1980, una serie de casos que hubo muy similares, lo único que con temática satánica. De hecho, John Keel habla muchas veces de que el caso OVNI no es más que una derivación de los casos satánicos o de apariciones de ángeles y demonios por todas partes, ¿no? Pues aquí ocurre un poco mismo. Él mismo es consciente de esta realidad, ¿no? Como que él ha conocido los casos anteriores y esto es una evolución de ello, ¿no? Es, una vez más, el fenómeno se adapta a la cultura de la persona, ¿no? Y estoy hablando precisamente de la película de Alejandro Amenábar,
Una película bastante buena, que pasó desapercibida, a mí me parece bastante buena. Es una de esas películas que te hace pensar, que es la de Regresión. Cosa importante esta película, porque habla de muchos casos que son similares aquí. La regresión y, entre otras cosas, la hipnosis, ¿no? Fue un movimiento una oleada de pánico, en la cual la policía tuvo centenares de casos, en el cual se preguntaban si habían oído hablar de abusos sexuales en el centro, de sectas, de rapto de niños, de asesinatos masivos de niños, incluso es que hubo gente que se metió en la cárcel. En base a un testimonio de 18 niños y un doctor, 7 personas fueron acusadas. En el primer juicio, en el 87, en el 89 la mayoría fueron declarados inocentes, pero hubo que repetirlo. En el 90, cuando algunos habían pasado hasta 5 años en la cárcel, fueron absueltos. El caso McMartin ni fue el primero ni el único. La lista incluye otros como Ken Country, el de Falls Acre Daycare Center de Massachusetts del 84 y Country Walk en Florida del 85. En todos ellos hubo condenados por todo tipo de atrocidades, asesinatos, canibalismo, abusos sexuales, tortura de niños. Y lo único que no había eran pruebas. Esta película, si la podéis ver, es muy interesante, y precisamente todo esto de oleada de... esta oleada de paranoias en base de algunos testimonios, pero sin ninguna prueba o casi ninguna prueba, pues es algo como que no es tan difícil que se dé. Y vamos a ver algunas de las condicionantes, ¿no? Principalmente el aislamiento. Y después también otra de las cosas es, si tú crees en algo tanto fervientemente, acaba ocurriendo. Si tú crees que ves demonios por todos lados, y el enorme poder que tiene la sugestión, realmente tu cerebro acaba creyendo que está ocurriendo eso. Acabas entrando en la paranoia. Acabas entrando en las alucinaciones y en la sugestión que te está sucediendo alrededor, y eso encima se va acrecentando a medida que otras personas se van sumando a tu paranoia. No es la primera ni la última vez que ha ocurrido. Y tal y como es esta peculiar América, pues claro que puede llegar a ocurrir, sobre todo cuando a la medida de que te van diciendo más personas que han tenido fenómenos paranormales, tú también entras en ese bucle, en ese circuito de he visto, estás sugestionado. Yo creo que la palabra clave es sugestión. Hablábamos la principal diferencia entre, por ejemplo, el caso de la película de Amenábar, Regresión, con estos fenómenos forteanos, es el factor troll. No se da, por ejemplo, con esto de los ángeles y o estos fenómenos de sectas y asesinatos. El factor troll, que es lo que le ocurre sobre todo a John Keel. El factor troll es como que esa entidad que está manipulando esta realidad, esa causística, se quiere reír o quiere volver loco a la persona. Por ejemplo, con los casos de los teléfonos, que estaba recibiendo constantemente llamadas. No solo él, sino un montón de gente, ¿no? Y gente que se hacía pasar por él. También quiero recordar, por ejemplo, algunos de los casos de abducción. El primer caso de abducción que fue constatado, y me refiero a los casos de matrimonio Hill, Betty y Barney. Él era negro y ella era blanca. 1966. De hecho, se constató en un libro. 1961 fue cuando les ocurrió, mientras unas vacaciones en Canadá. ¿No es curioso precisamente que uno de los primeros matrimonios entre un blanco y un negro tengan problemas? Que sea precisamente abducidos. A mí esto me parece una de las claves, ¿no? 1966. Bien, pues ellos tuvieron una serie de encuentros en la tercera fase. Y de tema pesadillesco, ¿eh? No fueron casos agradables, precisamente. De hecho, tenían una gran lucha, como dice aquí. Dice, él y su mujer eran un extraño matrimonio mixto con una vida social muy activa, a los que se les unía intelectualmente la ferviente militancia en el campo de la lucha contra la segregación racial, por lo cual habían recibido un diploma de manos de un funcionario estatal. Pensemos que, por ejemplo, por lo que fuera, esta pareja, había mucha gente, sobre todo en ciertas áreas del gobierno, 1966, segregación racial, que no eran personas cómodas. Maneras de desacreditar a una persona. Hacerle sufrir un caso de abducción. Pero esto el gobierno es capaz de hacerlo. ¿Tú crees que un gobierno o un servicio secreto puede simular un caso de abducción? Bueno, recordemos que en Estados Unidos tuvimos un caso por el cual Estados Unidos tuvo que pedir permiso, tuvo que pedir perdón, que es el MK Ultra. El MK Ultra, y justamente en aquellos años estaba activo, ¿no? Y precisamente el MK Ultra jugaba con LSD, jugaba con un montón de factores,
con dominar la mente, con trastornarla y ver los límites y estirarlos y encima ensayar con gente, con personas sin su consentimiento, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron? Todo esto es el fenómeno de MKUltra. Bueno, yo imagino que alguien de la CIA, por ejemplo, vería con malos ojos que un negro se casara con una blanca y quisiera putearlo. ¿Por qué no? Yo me lo creo mucho en aquella época, lo veo más que factible, ¿no? Y qué mejor manera de putearlo, además, desde la impunidad que es provocarle una abducción para desacreditarlo. Podemos decir lo mismo con muchos otros personajes, como por ejemplo recordemos el caso de Philip K. Dick, que también tuvo varios casos de paranoia, de persecución, en el cual seguramente el gobierno le hubiera estado investigando o le hubiera estado registrando porque era un rojo peligroso, ¿no? Quizás John Keel también era un personaje incómodo, era un periodista, y igual había sacado algún tipo de información, y qué mejor manera de desacreditarlo precisamente que volverlo loco. Bien, con esto no estoy diciendo que esto hubiera ocurrido de verdad, pero me gustaría poner los dos factores encima de la mesa. Uno, la paranoia, y otro, que el gobierno de verdad estuviera detrás más o menos involucrado en desacreditar a estas personas. ¿Cuánto tanto por ciento de uno, cuánto tanto por ciento de otro? Eso ya... Bueno, y para absurdo, pues he de recordaros uno de los personajes que ha inspirado lo que es los llamados después hombres de negro, que es este Ingrid Cole, ese bromista cósmico. Mira, esto lo he sacado de la página de cienciasymisterios.com, que es un extracto del libro, y habla de este personaje, que es uno de estos personajes más extraños y complejos. Y os voy a contar un poquito lo que viene escrito en el libro. Dice: el clima era deslucido, hacía frío y llovía, mientras conducía loma arriba bordeando Parkerswood por la carretera interestelar 77. Un súbito crujido resonó en la caja cerrada del vehículo. Encendió la luz del interior de la caja y miró hacia atrás. Una máquina de coser había caído desde arriba de un equipo del estéreo, pero no había daños perceptibles. Un auto lo sobrepasó y otro parecía ir siguiéndolo. Él levantó el pie del acelerador, iba a bastante velocidad, y pensó que podía ser un patrullero. El vehículo, una mancha negra en la oscuridad, se adelantó, se puso delante de él y aminoró la velocidad. Derenberger se quedó boquiabierto de estupefacción al ver aquella cosa. No era un automóvil, era un aparato, con la forma de una de esas viejas lámparas de querosén, fino en los dos extremos y enchinchándose en forma de un gran bulbo en el centro. Era color gris oscuro, mientras el objeto se cruzaba en su camino bloqueando la ruta. Pisó el freno y se detuvo a solo 2 o 3 metros de distancia. Una puerta se abrió al costado de la cosa y un hombre salió de ella. No escuché una voz audible, dijo Woody después. Solamente sentí como si supiera lo que ese hombre estaba pensando. Quería que yo abriera la ventanilla. El extraño mediría 1,55 m de estatura y tenía un cabello oscuro, largo y peinado hacia atrás. Su piel era muy bronceada, sonriendo ampliamente, con los brazos cruzados y las manos metidas bajo las axilas. Caminó hasta la camioneta. Vestía un sobretodo oscuro. Debajo, Woody pudo ver cómo llevaba una vestimenta hecha de un material verde brillante de aspecto metálico. No tengas miedo. El hombre sonriente no hablaba en voz alta. Woody sintió las palabras. No queremos hacerte daño. Vengo de un país mucho menos poderoso que el tuyo. Le preguntó su nombre. Woody se lo dijo. Mi nombre es Cole 6. Duermo, respiro y sangro igual que tú. El señor Cole señaló con la cabeza hacia las luces distantes de Parkerswood y preguntó qué tipo de lugar era ese. Woody intentó explicarle que aquello era un centro donde había comercios y hogares, una ciudad. En su mundo, explicó Cole, dichos lugares eran llamados puntos de reunión. Mientras su conversación telepática tenía lugar, el objeto con forma de lámpara de querosén ascendió y flotó a unos 12 o 15 metros de la ruta. Unos autos pasaron junto a ellos. Cole le dijo a Woody que reportara el encuentro a las autoridades, prometiéndole que volvería más adelante para validarlo. Luego de unos pocos minutos de generalidades sin propósito, Cole le anunció a Woody que pronto se volverían a ver. El objeto descendió, la puerta se abrió, Cole ingresó en él y rápida y silenciosamente se elevó desapareciendo en la noche.
Cuando llegó a su casa, Derenberger se hallaba nervioso y angustiado. Su esposa le urgió a llamar a la policía de Parkersburg. Ellos parecían aceptar su historia sin cuestionarla y le preguntaron si necesitaba un médico. Al día siguiente fue interrogado prolongadamente por la policía de la ciudad y por la estatal. La historia apareció en la prensa, radio y televisión local. Se acercó gente que había pasado por el mismo trayecto la noche anterior para confirmar que habían visto a un hombre hablando con el conductor de una camioneta detenida en la ruta. La señora Huggins y sus 2 hijos reportaron haber detenido su auto para observar cómo el objeto volaba lentamente sobre la carretera minutos después de que Woody lo viera partir. Un hombre joven afirmó que el objeto lo había aterrorizado cuando flotó sobre su auto cegándolo con una luz poderosa. Gudrun Derenberger se convirtió en una supercelebridad. Grandes gentíos se congregaban en su granja todas las noches, esperando ver un atisbo de la nave espacial. Su teléfono sonaba día y noche. Cambió su línea de teléfono que no estaba en la guía de teléfonos. Pero al poco tiempo las llamadas comenzaron nuevamente, llamadas excéntricas que lo amenazaban si él no callaba la boca. Llamadas que consistían solamente en extraños sonidos electrónicos y pitidos a manera de código. El señor Cole cumplió su promesa y regresó. Pues este es un personaje curioso. Ingrid Cole es uno de estos personajes que origina quizás, o es uno de los hombres de negros estos de los que tanto se habla, que curiosamente no es el único dentro de este libro, ¿no? También hay que hablar de otros tipos de hombres negros, de negro, que muchos de ellos vestían todos de traje, tenían como un aspecto, a veces era negro, de aspecto de piel negra o aceituna, pero sin embargo rasgos asiáticos. Y también muchas veces hablaban de esos flashes de luz, flash, ¿no? Como que hacían fotos los hombres de negro, no sabían muy bien a qué o por qué, que eso después se popularizó para que después en la película utilizaran esos flashes para que la gente olvidara, ¿no? No recordara. Pero bueno, no deja de ser un testimonio más que bizarro. ¿Podría el ejército o la CIA precisamente haber cogido a este sujeto, haber tenido ese contacto, haberle implantado ese bizarro recuerdo para ocultar qué? Y encima lo curioso que este es un caso peculiar porque no suele ocurrir en la causística. Normalmente suele haber un testigo o pocos testigos y el resto desaparecen, pero aquí hay testigos que corroboran esa acción, ¿no? Quizás sea una rara avis dentro de la causística. Pero ¿por qué iba a coger el ejército, por ejemplo, y que hubiera testigos de ese encuentro ovni, provocar distintos recuerdos falsos en toda esta gente que abdujo a todos, les introdujo ese recuerdo falso? Es complicada la acción. Pero claro, si estamos hablando precisamente de instaurar recuerdos en personas y un hipnotizador sencillo es capaz de hacerlo haciendo una regresión, como vemos en la película precisamente de regresión, ¿no? Implantar falsos recuerdos, ¿qué no habrá o qué no podrá hacer el ejército americano o la CIA? ¿Y a qué alcance? Precisamente en el auge precisamente de la experimentación en este tipo de temas que tenía el MK Ultra, o a saber qué más ocultaba el ejército o la CIA, ¿no? Así que todo es posible, ¿no? Bueno, entonces ya estamos teniendo algunos problemas para decir que solamente eran paranoias o que simplemente eran alucinaciones. Cuando hay varios testigos, bueno, sí, puede ser una alucinación en grupo, pero cada uno la ha tenido distinta. No es exactamente igual que la que tenía el protagonista de la acción. Ahí hay una especie de conspiración. O de verdad bajó un alienígena y se bajó a saludar a este camionero y le preguntó por eso. ¿No es completamente surrealista? Yo imagino que si una alienígena bajara a hablar con un humano, ya de entrada que sepa el idioma ya es complicado. Pero bueno, para preguntarle y que decirle cosas surrealistas, es como decíamos antes, que el propio fenómeno se niega a sí mismo. Mira, más características o más curiosidades, normalmente de los casos de John Keel determina rasgos comunes. Es por ejemplo que habitualmente, por razones que no sabe muy bien, es el olor a sulfuro.
ya sea con estos hombres de negro o con otros casos causísticos, o con otros casos, ¿no? El olor a sulfuro es algo habitual, como huevo podrido. También el caso de que muchos de los hombres de negro entren en la casa del protagonista, le pidan agua o sal o pastillas, ¿no? Hay algún caso en que le daba a la chica una pastilla que decía que había tenido, que se había sido expuesta o algo, que eran buenas unas pastillas, y un hombre de negro le da como 3 pastillas, y eran pastillas normales que eran para poder orinar mejor o algo así. A medida que va teniendo más contactos o más información, que sobre todo le suministra este Ingrid Cole y otra serie de contactados, en el cual le empiezan a decir profecías, le empiezan a mandar profecías sobre cosas que van a ocurrir. Entre ellas, una de las más peculiares es un atentado al Papa, que el Papa va a morir, y le describen cómo va a ocurrir y en qué sitio. De hecho, le dicen que va a ocurrir en Turquía, en Estambul, en una visita, ¿no? Pero finalmente, como recordamos todos, el atentado al Papa no fue allí. Fue en otro sitio. Ocurrió como un tiempo después. Ocurrió 2 años después de lo que habían dicho estas entidades. También es cierto que, por ejemplo, cuando fue atentado el Papa, aparecía este hombre vestido de negro, que también parecía poseído. No, esto es una peculiaridad, algo habitual, ¿no? En los atentados que ocurren de gente importante. Talmente parecía poseído, como hubiera sido hipnotizado o hubiera sido dominado de alguna manera para atentar y después despertada de su hipnosis, ¿no? Un poco como lo que ocurrió después también con Lee Harvey Oswald, o incluso también en el atentado de John Lennon. Es como si alguien hubiera inducido, bueno, eso es el testimonio de estos asesinos, como si alguien los hubiera imbuido en una especie de trance y tuvieran que obedecer. Muy peliculero todo, ¿no? Entonces, ¿qué cabe? La posibilidad de que la misma gente que ha inducido al asesinato a estos terroristas son los mismos que le están chivando precisamente esta causística. También, por ejemplo, le comentaron que Martin Luther King iba a pasarle algo parecido, ¿no? Y es verdad que ocurrió tal y como le describieron, pero en otra fecha. Es como que sabían los sucesos, pero no sabían dónde o cuándo, en qué momento, ¿no? Como que estas entidades que tenían esas confusiones espaciotemporales, pues sabían los sucesos, pero no sabían exactamente cuándo, o no sabían describirlo. Claro que siempre esto es la versión que nos comenta John Keel. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿O qué pruebas tiene? Claro, esto siempre es a posteriori, ¿no? El libro está escrito a posteriori de todos estos sucesos. Y estos eventos siempre se lo contaban a veces incluso por carta o por teléfono. La verdad es que la manera en que tiene estos contactos, y tal y como están descritos en el libro, son bastante peculiares. Otra de las cosas también es que le cuentan es precisamente el último episodio, el clímax del libro, que es esa masacre precisamente del río Ohio, que ocurre en el puente, que es el clímax final que decíamos de la película. Este fue un puente colgante construido en 1928 que conectaba Point Pleasant con Virginia Occidental con Gallipolis, Ohio, en Estados Unidos, sobre el río Ohio, precisamente. El caso es que el 15 de diciembre de 1967 se produjo el derrumbe, justo cuando había más tráfico, en la hora punta, y hubo 46 fallecidos. 2 de las víctimas no fueron encontradas. La investigación apuntó a un fallo en las placas que formaban los eslabones de la cadena de suspensión, la cual presentaba un pequeño defecto de construcción, y por otra parte los análisis demostraron su mal mantenimiento y que al momento del fatal accidente el puente estaba soportando más peso del debido. En el 69 se construyó otro puente en el lugar llamado Silver Memorial Bridge. Este es el clímax del libro. Realmente todos estos fenómenos paranormales estaban intentando avisar a John Keel. El fenómeno del hombre polilla o todos los ovnis estaban aquí aventurados porque precisamente era un punto donde sabían que iba a morir gente, donde iba a haber esta tragedia enorme. Todo esto confluía. Esa es la conclusión que llega más o menos el protagonista, aunque no lo tiene muy claro. Y de hecho en la película es lo que sirve como clímax final de la película, que bueno, está un poco ficcionado porque no ocurre exactamente así. De hecho él no está en el momento cumbre del accidente, ¿no? Pero una vez más estamos ante la duda. ¿Cuánto esto es de verdad? ¿Cuánto ficcionó en el libro para hacerlo más leíble, más ágil, más interesante también? ¿Cuánto ficcionó? ¿Cuánto exageró? Si de verdad estaba o no detrás el gobierno o la CIA.
o si de verdad había encuentros ovni, había por ahí hombrecillos verdes que se estaban riendo y estaban troleando al personal. Y es un poco un misterio, sobre todo porque al no tener muchas de las fuentes de los casos, es difícil corroborar todo esto. Pero también es un poco parte de la causística, ¿no? El no poder precisamente verificar o no poder demostrar los sucesos. Esto es como algo inminente al suceso, al hecho. Si no se puede demostrar, no existe para la ciencia. Bueno, pero para estas personas sí ha sido real, o por lo menos lo han percibido como real. Es verdad que a veces se encuentran huellas, a veces se encuentran restos, o se encuentran zonas quemadas imposibles, o algunas pistas o algunas evidencias de que algo ha ocurrido ahí. Pero nunca, 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 como siempre en todo esto de la causística, nunca ha habido una prueba definitiva que pueda demostrar irremediablemente que haya habido un contacto, ¿no? Y es más, los contactos que se han producido siempre han dado información en plan, pues venimos del planeta tal, tenéis que tener cuidado con la energía atómica, no uséis las explosiones atómicas y por la paz mundial. O sea, suelen ser como mensajes muy mesiánicos, absurdos, y no le dan información que de verdad dijera, coño, pues esto que está diciendo, años después se ha demostrado que es cierta. No le han dado nunca información tecnológica que el humano no conociera en aquel momento, o información trascendente que de verdad se pueda demostrar que viene de una inteligencia superior, o que viene de una entidad superior. Siempre son banalidades. Por eso yo soy bastante escéptico con y de hecho John Keel lo era, con que estos contactos fueran con entidades no solo alienígenas, porque él también hablaba de criaturas de otros universos o de otros universos paralelos, ¿no? Si realmente eran más inteligentes o tenían más conocimientos que nosotros, no lo demostraban y jugaban con nosotros. Y por supuesto estoy generalizando, siempre me inclino más sencillamente por la alucinación, ya sea inducida o no, por ese surrealismo. Por supuesto, como dice Gerald, hay que estudiar cada caso uno a uno individualmente, y cada caso es un mundo, y puede haber casos que sí que sean acusados por una alucinación, ya sea vía droga, ya sea vía un gas natural, o un evento, o una paranoia, o un estrés, o una paranoia generalizada que se dice, o sencillamente hay una intervención humana, que hay algún interés ahí en ocultar algún acontecimiento o algún evento o algún experimento que hay ahí, que lo quieren ocultar de alguna manera y tengan métodos para hacerlo, o en algún caso porque no puede haber algún contacto. Pero nunca ha habido ese caso perfecto, ese caso el caso perfecto, eso que dicen del caso perfecto, que haya demostrado, que pueda decir, tengo sospechas, porque nunca ha habido las pruebas necesarias para demostrar que ha habido un contacto real. Quizás porque nunca lo ha habido. Y es triste decirlo, ¿no? Para alguien que de verdad quiere creer o quiere desear que haya un contacto. Realmente yo pienso que si una entidad inteligente superior a nosotros, porque debe de ser superior a nosotros para cruzar el cosmos, pero no demasiado superior para considerarnos intrascendentes, como nosotros consideramos intrascendente a una hormiga, si realmente quiere presentarse ante nosotros, se presentaría con todas. Se presentaría en medio de una ciudad o en medio de un sitio que lo viera todo el mundo, no escondiéndose y jugando al gato y al ratón, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que la posibilidad de que una entidad muy superior o una adolescente de una entidad muy superior, ya sea extraterrestre o del otro lado, que nos considerara hormigas, sí que le gustaría jugar a nosotros como si fuéramos el gato o el ratón, o como si fuéramos insignificantes y troleándonos. Podría ser también otra explicación. Aún así, la falta de evidencia y la falta de pruebas siempre es algo que me hace inclinar siempre por la alucinación. Esto no significa ni desmerezca ni niegue precisamente el hecho, ni la causística, ¿no? Y de hecho yo creo que precisamente a las personas que han sido víctimas, porque al fin y al cabo son víctimas de encuentros en la tercera fase, o en la cuarta incluso, realmente normalmente tienen un trauma y hay que creerlas. ¿Por qué no hay que creerlas? Para ellos ha sido real. De hecho, muchos de ellos te dicen que no saben qué es lo que ocurre, que ojalá les dieras tú una explicación. Yo te cuento lo que ha pasado, pero no lo entiendo. Dame una explicación tú, porque yo no lo entiendo, ¿no? Muchos de ellos es lo que le ocurre. Así que, sinceramente, hay que inclinarse siempre por la explicación lógica y más sencilla, ¿no? Como la navaja de Ockham. Una alucinación causada por... Eso ya no lo sabemos.
Eso ya no lo sabemos, eso ya hay que buscar otros porqués. Quizá campos energéticos, quizás energías que confluyen junto en ese punto, puntos calóricos, o sencillamente un gas, algo natural, o sencillamente, ya os digo, el ejército que está experimentando, o sencillamente un mal viaje, o que a veces pasa una alucinación, te duermes, no eres consciente. Yo me acuerdo de esos visitas de dormitorio que para mí no es más que un paso más allá de una parálisis del sueño. Pues quizás haya ahí algo, un punto más, a un punto de estar dormido y no ser consciente, o una hipnosis un poco especial, en el cual ocurra este tipo de fantasías. Que encima, ya os digo, si se alimenta de nuestras... de nuestra cultura, de nuestro saber, de nuestras experiencias, de todo lo que sabemos, significa que es interior a nosotros, que nace de nuestra cabeza, no es exógeno. Pero bueno, todo esto son teorías y me gustaría que la audiencia escribiera en iVoox sus posibilidades. ¿Cuál de estas tres opciones creéis que es más posible? ¿Alucinaciones, paranoia? ¿Realmente sea el ejército que haya influido? ¿Realmente se lo ha inventado todo John Keel? ¿O realmente ha venido hombrecitos verdes a trolear a estos pobres humanos? Lo dejamos de mano a cada uno. Igual me decís alguna otra teoría más ocurrente. Y para terminar y acabar un poquito con un poquito de lógica o un poquito de posibles explicaciones que habrá que tener en cuenta, quiero enseñaros este artículo que es de Quo, resuelve el misterio de Mozan, el hombre polilla. Pues un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago cree haber encontrado la respuesta, examinando los testimonios gráficos existentes de las apariciones, no muy numerosos por otra parte. Han llegado a la conclusión de que se trata de ejemplares de grulla canadiense, un ave que puede medir entre 1,5 metros y 2 metros, y que posee una franja roja en torno a los ojos, características que la convierten en la sospechosa número 1 para resolver este enigma. Chan, 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 chan. Es finalmente una puta grulla enorme el causante de toda esta enorme sugestión y toda esta oleada de ovnis y de encuentros en la tercera fase. ¿Hasta qué punto puede influir el boca a boca o la sugestión de las personas en todo un pueblo para que se acaban volviendo locos y paranoicos? ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de ficción o cuánto hay de manipulación en la historia? Pues seguimos en el programa.